Bueno, buenas tardes a todos, a toda la concurrencia, que sé que es mucha por nuestra gerenta. Yo me toca presentar a una persona, la profesora doctora Gabriela Garrido, que nos viene a hablar de un tema difícil en este momento. La profesora es de la Clínica Psiquiátrica Pediátrica de la Facultad de Medicina, integrante del Consejo Nacional Consultivo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, e integrante de la Comisión Nacional de Contralor de Salud Mental. Bueno, va a ser un placer escucharte. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Pediatría por la invitación. Y bueno, esto es parte de un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en conjunto y de todos los días en el hospital. Así que, bueno, espero que encontremos los puntos que puedan ser de utilidad para la práctica clínica de todos ustedes. Un poco y a modo de definición, entendemos por la urgencia psiquiátrica cualquier perturbación en pensamientos, sentimientos o acciones para la que se necesita una intervención terapéutica inmediata. Esa es la definición por se que la hace la urgencia en la intervención. Muy pocas emergencias psiquiátricas en pediatría amenazan la vida, pero en números tenemos que considerar que muchas situaciones clínicas requieren atención urgente porque son percibidas, ya sea por los niños, adolescentes y sus familias, como tales. Y esto tiene que ver a veces con la ruptura del equilibrio microsocial. No debemos olvidar que los niños son seres totalmente dependientes del entorno inmediato, familiar y social. Una clasificación útil de Kaplan y Zadok, muy clásica, es diferenciar un poco aquellas urgencias psiquiátricas que implican o pueden implicar riesgo vital y las que no. Por supuesto, la conducta suicida. Siempre diferenciamos, además, dentro de las conductas suicidas, que no es lo mismo la gravedad médica que la gravedad del acto. Podemos tener conductas suicidas extremadamente graves, con muy poca repercusión médica, y a la inversa. La conducta violenta, la piromanía, el maltrato y el abuso sexual, la negligencia grave, la anorexia nerviosa y algunas intoxicaciones. Por otro lado, tenemos urgencias que no implican riesgo vital, pero sí acciones rápidas que tienen que ver con el rechazo escolar, cuando se constituye en una fobia escolar, los trastornos por estrés postraumático, con toda su sintomatología multivariada y poliforme, y también algunos síndromes de abstinencia. ¿Qué pasa con las emergencias psiquiátricas en psiquiatría pediátrica a nivel mundial? Para pensar que no es una realidad que solo nos preocupa y nos ocupa todos los días a nosotros. Durante los últimos años, este trabajo es del 16, durante los últimos 15 años, la cantidad de pacientes pediátricos que acuden a las salas de emergencias en crisis psiquiátricas se ha duplicado. El suicidio y la agresión se encuentran entre los problemas de presentación más comunes, por lo que es importante tener conocimiento actualizado sobre evaluación y manejo de estos problemas clínicos, que hoy son problemas clínicos frecuentes. O sea, yo les voy a hablar un poco hoy del cambio en la epidemiología del paciente pediátrico, de alguna forma, que hemos venido visualizando y acompañando en todos estos años. Otro trabajo referido a Estados Unidos muestra que los trastornos mentales y de uso de sustancias afectan del 13 al 22% de niños y adolescentes en los Estados Unidos. Del 13 al 21% de las altas hospitalarias son de niños con un diagnóstico primario de un trastorno del comportamiento. Eso después se los voy a aclarar un poquito, porque van a ver que nuestra casuística incluye mucho problemas que secundariamente son trastornos psiquiátricos, pero que en números superan ampliamente estos porcentajes. Estas condiciones se ubican entre las 5 condiciones más costosas en menores de 17 años en el 2012. A veces en estas cosas que implican tanto dramatismo, ¿no?, para la infancia, tanto dramatismo para las familias y para los equipos de salud, hablar de costos es como muy frívolo, ¿no? Pero en realidad, desde los servicios de salud,
cuando a veces tenemos muchas dificultades para que se invierta en salud mental porque parecen motivos o causas elásticas, ¿verdad? Quizás porque justamente los riesgos vitales son menores en general. Hay que tener conciencia de los costos que tienen este tipo de problemas en lo inmediato, en el mediano plazo y a largo plazo. Estos hallazgos subestiman, dice este trabajo, que tiene una población, abarca una población muy grande de altas hospitalarias en todo el país, subestima la extensión total de los trastornos de conducta. Entonces, ¿qué antecedentes nacionales tenemos, verdad, donde se han venido informando estas situaciones? Yo les diría que ya a comienzos de la década del 90 y con un agravamiento muy fuerte a partir de la década del 2000 y 2002, existía una preocupación de los clínicos de salud mental porque veíamos un incremento marcado en la demanda de atención con una brecha grande en lo que tenía que ver con la oferta. Otros colectivos profesionales, como docentes y colegas de primer nivel de atención del sistema de salud, ya referían que a sus consultas empezaban a llegar en un número mucho mayor que lo que estaba acostumbrados las consultas por problemas psiquiátricos. Hay un informe que se hace periódicamente sobre los recursos y necesidades en salud mental de la OMS, que se llama el Informe Atlas. En el Informe Atlas del 2004 aparecían muy marcados los vacíos que teníamos en cuanto a servicios y sobre todo a la atención de estas situaciones agudas. En el 2006, en la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, dirigida por la profesora Viola, realizó un primer estudio epidemiológico en escolares, que yo les voy a comentar después algunos datos, pero que nos mostraba y nos ubicaba como un país de alta prevalencia en problemas de salud mental en la infancia. También en los documentos de la ENIA aparecen registrados estas problemáticas, en los informes anuales del CIPIAF más adelante, en el informe País al Comité Internacional de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y, por último, ya en el año 2017, en los informes de los consejos de políticas sociales de primera infancia, infancia y adolescencia. Por lo tanto, todos estos informes nos alertaban y nos alertan sobre la magnitud del problema. Al estudio que me refería, si bien ya tiene 14 años de haberse recabado los datos, fue importante porque abarcó la población de niños escolares de 6 a 11 años de Montevideo interior, de escuelas públicas y privadas, dejando solo fuera las escuelas rurales y especiales, o sea que no están consideradas acá las escuelas especiales, mostraba un 22% de rango de patología mental según la percepción parental. O sea, acá nosotros no hacíamos diagnósticos psiquiátricos, sino que con checklists utilizados a nivel internacional se registra la percepción de los papás en cuanto a los problemas en salud mental. Lo que les mencionaba de los cuadernos de salud de la ENIA, del año 2008, ya manifiestan que los principales problemas de salud de la población infantil se ubican dentro de los problemas del crecimiento y del desarrollo. Y dentro de estos, los trastornos de aprendizaje, de la conducta, la transición hacia la vida adulta, la salud mental, el maltrato infantil y las adicciones. O sea que estos son los tópicos hoy en la calidad de vida de niños y adolescentes. Ustedes piensen que, por supuesto, existen las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Pero hemos podido responder con mejores planes en el primer nivel de atención, con mejores planes también en lo que son las contingencias. Y bueno, el capítulo de la salud mental era un debe. ¿Por qué? Factores, hipótesis, yo no sé por qué exactamente, pero bueno, hay una cantidad de factores por este multideterminismo de los problemas de salud mental, ¿verdad? Que es inseparable acá lo que tiene que ver con los procesos epigenéticos, esa predisposición que sumada a factores medioambientales muy poco determinados, algunos más conocidos hoy, van determinando la construcción en los sujetos y en las sociedades de este tipo de problemáticas. Entonces van a ver que los problemas o los posibles factores de riesgo son mucho más abarcativos que los propios del individuo y tienen que ver con, por ejemplo, las patologías actuales del mundo adulto.
¿Vieron cuando nos centramos fuertemente, y muchas veces la prensa aboga en eso, ¿no? Los problemas de la adolescencia, los problemas de los adolescentes en conflicto con la ley. Bueno, pero esto tenemos que centrarnos hoy en las patologías actuales del mundo adulto. Ojo, esos adolescentes van a ser próximamente adultos y vamos a seguir reproduciendo un poco esta cadena de complejidad en la construcción de la enfermedad mental. Y cuando les digo las patologías del mundo adulto, no estamos hablando de las psicosis tradicionales o las psicosis crónicas, con las cuales hemos tenido también buenas respuestas, donde los recursos farmacológicos son un gran aliado y los servicios de rehabilitación aún insuficientes, pero encontramos buenas respuestas. Estamos hablando de trastornos de personalidad, de las adicciones, de la inestabilidad afectiva, de la discontinuidad en los vínculos, etc. El aumento de la violencia social y familiar, la exclusión social. Hasta hace unos años pensábamos como que, bueno, estos problemas existían y cuando se solucionaban se reconstruían vínculos, se reconstruían estructuras cerebrales y se reconstruía un funcionamiento. Hoy sabemos que el estrés crónico en la infancia temprana opera modificando la estructura cerebral, opera modificando el funcionamiento y la respuesta frente a los estímulos del ambiente. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, no son problemáticas separadas. Entonces, la atención temprana de estas situaciones es fundamental y van a ver lo que son nuestros números que son realmente preocupantes. El incremento de consumo de sustancias también en la adolescencia y en la juventud. Las dificultades en la atención temprana de los problemas mentales en el primer nivel. Se han hecho muchos esfuerzos, pero sin duda son temas complejos, entonces seguimos llegando tarde en cuanto a diagnósticos y tratamientos. Los desajustes entre las características y necesidades de la infancia y la adolescencia actual y las ofertas socioeducativas. Y yo creo que de esto lo sabemos un poco todos, ¿no? En la cotidiana de las casas, en la cotidiana de las consultas del pediatra, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ese vínculo, niño, escuela, familia, escuela, liceo, esas brechas que quedan también en el pasaje de un ciclo a otro. Así que estas cosas no están ajenas a los problemas que vamos a hablar ahora. El impacto de las nuevas modalidades de comunicación, los cambios medioambientales sobre los cuales sabemos poco en cuanto a cómo operan como factores de riesgo y una mayor expresividad de trastornos mentales en la infancia. Está muy discutido si lo que nosotros estamos recogiendo es un aumento de prevalencia o si realmente hay un aumento de la incidencia de estos problemas, pero este informe de la IACAPAP, que es la Internacional de Psiquiatría de Niñez y Adolescencia, del 2018, afirma que hay una mayor expresividad de trastornos mentales en la infancia, tanto trastornos del desarrollo, de ansiedad, depresión y también de la conducta. ¿Qué marco legislativo y políticas de salud? Yo quiero dejarles por lo menos unas pinceladas hoy. No voy a entrar en el tema porque voy a ir un poquito más a cómo enfrentamos las situaciones estas en la emergencia. Pero sí tengo que presentarles porque a veces la ley de salud mental para muchos colectivos es algo muy frecuente. Hace por lo menos 5 años que venimos hablando y trabajando en la construcción de estas herramientas legislativas, pero quizás todavía no tienen la difusión suficiente. Entonces, contarles que la Ley de Salud Mental, que se aprueba, la 19.529, en agosto del 2017, es una ley que viene a sustituir la ley anterior, que era del año 36. Esto quiere decir que la Ley de Salud Mental, llamada en aquella época la Ley del Psicópata, era previa a todas las convenciones de derechos humanos. Y como eso también estaba trazada en otra cantidad de cosas que tenían que ver con los modos y las modalidades de intervención y de comprensión de los procesos de salud mental. Así que la presente ley tendrá por objeto reglamentar en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud el derecho a la protección de la salud mental a los habitantes residentes en el país. Yo solo de la ley quiero hacer mención al artículo 24 porque hace referencia a la hospitalización, y por lo tanto tenemos que considerarla a la hora de analizar las situaciones en las emergencias, que menciona dónde tiene que quedar ubicada la hospitalización. Es considerada un recurso terapéutico de carácter restringido. Ahí lo digo con énfasis, porque
muchas veces tenemos una tendencia a usar, sobre todo porque no tenemos la diversidad de recursos que necesitamos, de usar la hospitalización para resolver una diversidad de problemas. Deberá llevarse a cabo solo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizadas en el entorno familiar, comunitario y social de la persona, y será lo más breve posible. Se fundará exclusivamente en criterios terapéuticos con fundamentos técnicos y reservándose especialmente para situaciones agudas, procurando que se realice en unidades especializadas en psiquiatría ubicadas en hospital o sanatorio general. Y en el caso de niñas y adolescentes en hospital pediátrico o en áreas de internación pediátrica en hospitales generales. En ningún caso la hospitalización será indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda. Por supuesto, tenemos una brecha grande entre esta propuesta y esta meta, ¿verdad?, que nos plantea la ley y nuestra realidad. Pero tenemos un norte. Hasta hace 2 años no teníamos ni siquiera una ley que acordara sobre estos puntos. Se avanzó del 2017 a este año en lo que ha sido el proceso de reglamentación de la ley. El decreto 331 del 19 crea la Comisión Nacional de Contralor de Salud Mental, que es una comisión con autonomía, pero dependiente del Ministerio de Salud, y que tiene como función el monitoreo de los procesos asistenciales y recibe en forma obligatoria las notificaciones de las internaciones involuntarias que se realicen tanto en la población adulta como niños y adolescentes, como cuando se prolongan las internaciones más allá de los 45 días. Y por otro lado, también abre la posibilidad de denuncias a cualquier ciudadano que quiera notificar y denunciar situaciones donde no se hayan cumplido los protocolos o los derechos de los usuarios en atención en salud mental. Por otro lado, se avanzó también en una ordenanza, la 1488, que es muy interesante, yo hoy no les voy a hablar de eso, pero es una ordenanza que plantea cuáles son los dispositivos de atención en salud mental para el cambio de modelo que se plantea la ley. ¿tá? Y en esta ordenanza hay un capítulo referido a niñez y adolescencia. Y por último, ya está aprobado un Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027. Este es un poco, a grandes rasgos, el marco que, como ven, en pocos años hemos avanzado. Si uno mira a dónde queremos llegar, nos falta mucho trabajo todavía. Además es trabajo que no es solamente de los profesionales de salud mental. En todo el proceso de esta ley se participaron organizaciones sociales de diferentes sectores de Montevideo, del interior, o sea, asociaciones de familiares, asociaciones de usuarios, colectivos profesionales, sindicales. Así que bueno, yo digo, en la participación esa creo que nos hemos enriquecido mucho todos. Nuestra realidad. Yo acá les muestro un poquito los archivos de psiquiatría, los registros nuestros internos. Seguimos una serie ya desde hace muchos años, entonces les traigo la serie 2016-2019, lo que ha sido el incremento de las consultas a psiquiatría pediátrica desde el Departamento de Emergencia y salas de pediatría. Como ven, prácticamente se han duplicado en estos 4 años y yo arrancaba hoy con los informes internacionales, ¿no? Y ellos hablaban que en 15 años se había duplicado. Bueno, en nuestro caso se duplicó en 4 años. Por otro lado, mostrarles cuáles son los motivos por los cuales se hospitalizan estos niños. Capaz que, no sé, a ver si se entiende, no me van a poder contestar, pero yo miro a Laura, vos me decís si se va entendiendo. Ustedes ahí arriba tienen en el color los años, ¿verdad? Y abajo están mencionados los motivos de las consultas. Entonces tenemos como en la primera columna los intentos de autoeliminación, tenemos diferenciado el maltrato físico de las sospechas de abuso sexual, las crisis de excitación psicomotriz con los problemas de conducta graves, las lesiones autoinfligidas, era un motivo
que si me remonto al 2008 prácticamente no lo teníamos en el ámbito de la consulta hospitalaria, ni ustedes lo tenían en el ámbito de la consulta pediátrica ambulatoria. Esto, ahora se está terminando unas monografías sobre este tema porque, de hecho, la gravedad de muchas de estas situaciones, no es que todas se hospitalicen, hace que muchas sí se hospitalicen. ¿tá? Y todo lo que tiene que ver con el espectro suicida, sin llegar a ser un intento de autoeliminación. Fíjense que los cuadros somáticos, que a veces nos llaman, bueno, por repercusiones médicas, ¿hice lío? A ver, por repercusiones psiquiátricas de cuadros médicos, sí, toqué cualquier cosa, es muy bajito. Yo me acuerdo cuando el profesor Cherro fue el iniciador del trabajo del psiquiatra en las salas de pediatría, fundamentaba el trabajo en lo que tenía que ver con el nombre de psiquiatría de enlace. Y fundamentalmente estaba sostenido en que debíamos trabajar juntos referido a estos temas. En unos trabajos conjuntos del doctor Fonseca de los años 70, por ejemplo, aparecen los temas de intersección y de interés común de los psiquiatras y de los pediatras, y no aparece ninguno de estos temas. Teníamos, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje, las enuresis y algunos otros temas tradicionales, ¿verdad? Como la psicosis en la infancia, algo del autismo, pero para nada estos motivos de consulta. La ansiedad es muy frecuente, pero no es tan frecuente que lleguen como tal a la puerta. Alto riesgo social, los cuadros psicóticos, ustedes miren qué poca frecuencia tienen para nosotros. Por eso a veces cuando nos dicen pacientes psiquiátricos, nosotros decimos pacientes primariamente psiquiátricos, son pocos. Todos estos otros niños posiblemente se constituyan en problemas psiquiátricos en la evolución o ya lleguen en esas condiciones, pero los determinantes sociales, familiares y económicos de estos problemas es mucho más amplio y por lo tanto tenemos que tener una mirada mucho más compleja a la hora de entenderlos y de intentar resolverlos. Acá les muestro entonces, ustedes ven en la columna violeta, que es la del 19, por supuesto todo aumentó porque en números globales aumentamos el número de consultas. Pero por otro lado, las que más aumentaron son justamente las que tienen que ver con aspectos vinculados a la violencia. ¿tá? Yo le llamo un poco a esto la violentología. Y acá tenemos un 23% de crisis de excitación psicomotriz. Este es el motivo de ingreso, no son los diagnósticos al alta. ¿tá? Un 20% de sospechas de abuso sexual, con un 13% de maltrato físico. O sea que si ustedes ven, si sumamos estas dos causas como violencia dirigida hacia los niños, estamos en un 30%. Y cuando analizamos y sumamos lo que tiene que ver con las conductas del espectro suicida, estamos también alrededor de un 30%. Cada uno de estos temas merecería un trabajo en conjunto, ¿verdad? Quiero referirme un poquito a la crisis de excitación psicomotriz, porque es la que pone más en jaque y nos pone a todos un poquito, a veces hasta en conflicto, cuando hay que abordar estas situaciones en los departamentos de emergencia. En el 2018, como les decía, fue la consulta más frecuente. 254 situaciones asistimos en la puerta de emergencia y eventualmente también en las salas. Es el principal motivo de derivación a clínicas psiquiátricas de agudos privadas, por lo cual no estamos cumpliendo con la normativa. Estamos en una transición, siendo en su mayoría internaciones involuntarias, por lo cual todo esto tiene connotación médico-legal diferente por nuestro marco legal actual y también tiene una operativa diferente. Las internaciones en salas de pediatría que se prolongan, que para nosotros son un gran problema, las internaciones prolongadas, aumentan el riesgo de generar conductas de agresividad y el manejo se complejiza. El manejo de cualquiera de estas situaciones requiere la necesidad de actuar antes de conocer la etiología, porque no tenemos los tiempos en la mayor parte de los casos. Distinto es cuando es un paciente conocido y una situación conocida o tenemos acceso a la historia. Los aspectos de seguridad
del paciente, de pares y del personal, y los aspectos ético-legales. En este trabajo, que es un consenso para el manejo de las crisis de agitación en los servicios de emergencia del 2018, plantean que los episodios de agitación psicomotora representan un desafío significativo en el departamento de emergencia y en el entorno hospitalario, tanto para el personal no psiquiátrico como para el personal de psiquiatría, y también para los pacientes y los cuidadores. Y sí sabremos que el tema de los cuidadores es un gran tema. Son parte de nuestro equipo, pero muchas veces ahí se hace un cuello de botella y que terminamos tomando resoluciones dependiendo de contar con un recurso de cuidados. La agitación y la mayoría de las intervenciones estratégicas de tratamiento tienen consecuencias mucho más allá del episodio por el cual estamos actuando. Voy a pasar algunas cosas, igual ustedes saben que esto queda colgado, ¿verdad?, por unos días, así que toda esta parte la voy a pasar un poquito, pero sí les voy a hablar de en qué medida hemos venido haciendo propuestas y teniendo algunos pequeños logros. En el año 2017 nosotros planteamos a la dirección del Hospital Pediátrico la necesidad de considerar la creación de una subunidad de emergencia psiquiátrica en la emergencia pediátrica. Esto tenía que ver con un acondicionamiento del aspecto edilicio, con algunos materiales necesarios para el manejo de las crisis y con las capacitaciones. Algunas cosas logramos. Por ejemplo, tenemos un espacio específico que se llama Shock Room, con condiciones que nos permiten un mejor manejo de resolución en lo inmediato. Pero esto no es la realidad de todas las emergencias del país, por eso lo digo, porque creo que hoy estamos trabajando también y dirigiendo las conferencias a mucha gente del interior. Esto debería ser una aspiración en hospitales del interior y en los sanatorios de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Decirles también que este dispositivo está previsto en la ordenanza para el abordaje de los problemas de salud mental. O sea que hay que seguir trabajando porque requerimos otras cosas, requerimos algunos lugares de observación, ¿tá?, donde se pueda sostener al paciente durante un tiempo un poco mayor y poder ver cuál es la resolución final y el destino final. La evaluación del paciente agitado es compleja. Yo les decía hoy que posiblemente tengamos que hacer las acciones antes de tener ninguna idea sobre la etiología de la crisis. A veces hay cosas orientadoras, por supuesto, pero otras veces no las tenemos. Entonces, rápidamente tenemos que diferenciar aspectos de la violencia posible de la violencia inminente. Y entonces estas son habilidades y cosas que me parece que tenemos que compartir cuando una actividad motora puede tener un riesgo inminente o cuando en realidad tenemos la posibilidad de actuar, por ejemplo, como vamos a ver, con la contención verbal. Esto también va a quedar al alcance de todos ustedes. Cuando nosotros conocemos al paciente o cuando tenemos un relato rápido de la familia y nos dice, bueno, esto se repite, ¿y cómo se repite? Bueno, uno se configura el perfil de las crisis. Si las crisis se inician lentamente y llegan luego al punto máximo, cómo decrecen, y eso nos da distintas posibilidades de intervención. En algunos casos tenemos más chances de intervenciones preventivas, ¿verdad? Bueno, si se le da tal cosa, o si tiene hambre, o si puede estar más callado, o si no hay tantos ruidos, entonces tenemos esas acciones preventivas. En otros casos como estos, que son explosivos, que aparecen súbitamente, en general tenemos muchos menos recursos para actuar de esa manera y tenemos que actuar de forma más reactiva, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que seguir una secuencia progresiva de contención. Primero, el ambiente. Hemos todos nosotros estado en las situaciones de la emergencia y si se imaginan 5 años para atrás o 10 años para atrás antes de los arreglos y las reformas de la emergencia, todos tirados arriba del paciente, atando con sábanas. Bueno, eso en realidad no puede ser, no tenemos ningún argumento para sostener que esas son medidas que corresponde a tomar. Y mucho de esto tiene que ver con lo ambiental, generar el marco apropiado. Por eso el acondicionamiento edilicio es básico, los materiales son básicos y el equipo es básico también. Entonces, bueno, algunas cosas hemos ido trabajando y mejorando.
Este es un trabajo de reciente publicación que está en las normas nacionales de diagnóstico, tratamiento y prevención en la atención pediátrica, es la 9ª edición de las pautas rojas, y trabajamos juntos, los psiquiatras y los pediatras, en la elaboración de un algoritmo de manejo de las crisis de excitación psicomotriz en niños y adolescentes. Por lo tanto, yo no voy a entrar en detalles, por ejemplo, del uso de fármacos y todo eso, porque lo consensuamos a nivel nacional entre todos. Se los voy a recomendar. Pero sí algo del ambiente, el ambiente tranquilo, el ambiente despejado de objetos, tener acceso a la puerta, y si es posible la entrevista se realizará a solas con el paciente y el médico, y se deberá situar a una distancia prudente del mismo. Parecen cosas muy obvias, pero muchas veces nos encontramos que no tenemos salida para atrás. Uno no sabe efectivamente el nivel de violencia que puede desencadenar esta situación. Acá les traje un poco las características que tiene nuestro shock room y cómo se presentó. Es un espacio grande al cual se accede fácilmente, que tiene una camilla que nos permite ubicar las medidas de contención física de buena forma, que tiene salida de oxígeno, o sea, no es el peor espacio de la emergencia, es más, es el primer lugar de la emergencia donde uno entra y rápidamente se puede derivar ahí el paciente. Por supuesto, lo usamos para muchísimas otras cosas. Antes de todo eso está la contención verbal, ¿sí? O sea que el condicionamiento del ambiente y la contención verbal. Yo les decía, bueno, para eso tenemos que saber en qué situación estamos, cómo estamos frente a esa crisis, ¿verdad? Pero la actitud de los técnicos es clave, transmitir verbal y no verbalmente la intención de protección. A veces decimos cosas y con el gesto transmitimos otras, y estos pacientes tienen una hipersensibilidad. Debe transmitirse al paciente que se lo está tratando de ayudar, evitando mostrar miedo. También eso en muchas patologías es contraproducente, y con el control de la situación. Presentarse siempre como médico, enfermero, educador, y sin mirar fijo a los ojos, porque no sabemos cómo va a ser la reacción del paciente y puede sentirse amedrentado por una mirada fuerte o por un gesto. Usando un tono de voz calmo y neutro, escuchando y dejando hablar al paciente, utilizando preguntas cortas y directas. No confrontar, discutir o desafiar al paciente, sobre todo en esas situaciones que yo les decía de riesgo inminente, ¿verdad? Y también en lo que tiene que ver con el cuidado del personal, hay que tomar precauciones. Si un paciente tiene algún arma o algún elemento que puede ser utilizado, un objeto para la agresión, hay que tener mucha precaución y no intervenir. Hay que convocar al servicio de seguridad cuando sea oportuno, porque a veces nos enlentecemos en esos procesos. Las intervenciones físicas, cuando la contención verbal no funciona, no se deben tomar rápidamente, ¿tá? Pero nos referimos a eso con cualquier método que responda a una conducta desafiante que implique algún grado de fuerza física dirigida a limitar o restringir el movimiento o la movilidad. Y acá tenemos materiales o equipamientos, ¿verdad? Pueden ser diversos. Barreras, puertas cerradas, el contacto físico directo. Por supuesto, cuando uno va pasando de dispositivos de menor seguridad a mayor seguridad, todas estas medidas se van incrementando. Dentro de eso, la emergencia no está implementada totalmente para esto, o sea que tenemos que tener esos espacios delimitados previamente y sobre todo los materiales. Estos materiales, desde el año 2018 en el Pereira Rosell hemos trabajado con la dirección, con el personal de enfermería, con emergencia y con sala. A veces parece muy antipático cuando nosotros proponemos el uso de estas medidas, pero piensen que son medidas que aseguran que el paciente no se lastime, que no lastime a otros y que nos den los tiempos para completar la evaluación y poder utilizar fármacos parenterales de una forma más segura. Fíjense que la farmacología no puede llegar, la farmacología parenteral, podemos siempre usar fármacos vía oral, pero es difícil a veces la administración, no puede llegar antes de estar orientados mínimamente en cuanto a la etiología de estas crisis.
Entonces, bueno, esto, decirles que hemos avanzado un poco, tenemos algunos respaldos como un procedimiento establecido para la aplicación de las medidas de contención y un consentimiento para la toma de medidas especiales. Esto está a disposición y está a disposición también el asesoramiento que a ustedes les parezca que requieren cuando se quieran armar o equipar algunas de los servicios de otros lugares del país. Sobre la contención farmacológica quiero repetirles, habitualmente la urgencia por lograr una estabilización sintomática limita la posibilidad de arribar a un diagnóstico etiológico previo al inicio de la intervención, con los consiguientes riesgos de prescribir psicofármacos en un contexto clínico incierto. Por ejemplo, una intoxicación. Por ejemplo, un traumatismo cefalocraniano. Ustedes de eso saben mucho más que yo, pero a veces la urgencia sesga en pensar que ese paciente es un paciente primariamente psiquiátrico, ¿no? Así que ojo, porque la farmacología ya con medidas parenterales tiene que estar guiada mínimamente por las hipótesis etiológicas. Entonces, finalizando, las estrategias de atención a la conducta problemática expresada en forma de crisis de excitación no terminan cuando se logra su control con medidas de contención. Hay que hacer un seguimiento muy cercano. Allí comienza el tiempo de la evaluación más exhaustiva. Ahí podemos plantearnos la paraclínica, un examen físico más completo, ¿verdad? La búsqueda de los antecedentes de la historia, la construcción de la historia con los familiares y requiere un monitoreo muy cercano de enfermería y médico. Un seguimiento posterior al retiro de las medidas, ya sean farmacológicas, físicas o verbales, al retiro de las mismas por posibles repercusiones sobre la persona y los profesionales. Las primeras veces que una persona se ve sometida a medidas de contención física, los sentimientos son muy encontrados, tienen repercusiones, entonces no es fácil y hay que también trabajarlos. En algunos casos de crisis de excitación reiteradas, nos obliga a reflexionar sobre las fallas en las acciones preventivas, la curva que yo les mostraba hoy, sobre aspectos del diagnóstico, sobre la necesidad de revisión de la planificación individual del sujeto y sobre las condiciones generales del servicio. En general pensamos, bueno, este paciente es tremendo y nos cuesta un poquito más pensar en toda esta multicausalidad de estas situaciones. Las medidas de contención física siempre deben ser parte de una estrategia global más amplia, porque acá el riesgo es pensar que con estos equipos resolvemos la complejidad de estos temas. Un segundo para decirles, venimos trabajando desde hace 3 años en la creación de un hospital de día en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que tiene que ver con poder responder de otra manera a algunas situaciones de menor complejidad que no necesitan la internación de 24 horas o aquellos pacientes que han estado hospitalizados pero que pueden sostener una hospitalización diurna sin necesidad de sostener la hospitalización completa. Ese proyecto está y esperamos que el año que viene podamos contarles que la obra va avanzando, pero nos trasciende. Muchísimas gracias por la escucha. Espérate. Los pediatras vemos el inicio hacia estos resultados, o sea, que ven los inicios de la crisis, supongo, ¿no? Ah. Estoy bien. Con muchas dificultades. Ya vemos venir que el paciente
va a concluir con algún problema, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, el padre se suicidó, la madre es con un carácter muy espectacular, y tratamos de prevenir que eso avance a través de la interconsulta, de la solicitud, y en las instituciones los recursos son siempre limitados. Siempre hay como eso creo que ustedes con todo lo que mostraste ahora lo van a lograr cambiar, ¿verdad? Van a lograr cambiar que eso no ocurra. Vamos. Sí, vamos a tratar de cambiar eso, que el paciente no llegue a la situación con esa agresión, como me pasó a mí con un paciente personal, que termina en una emergencia, ¿verdad? Pero que ya se venía, él ya lo estaba gritando el niño, es un niño de 11 años, ya estaba gritando que eso iba a ocurrir, ya se había pasado a psiquiatría infantil, ya se le había medicado, pero que parecería como que no tenemos las herramientas necesarias para mejorar esa situación. Entonces la pregunta, ¿qué nos recomienda a los pediatras? ¿En qué podemos ayudar en todo esto que sabemos que es muy complejo? No tanto el paciente agitado, que como tú lo dijiste está más protocolizado, está más pautado, pero esto a mi manera de ver, ¿no? En la prevención. Sí, lo primero, la pregunta es buena porque en realidad estas cosas no son territorio de los especialistas de ningún tipo, ¿no? Creo que, bueno, esto es una de las cosas que sabemos, pero que además la ley plasmó, que esto tiene que ver con trabajo de equipos, ¿no? De equipos interdisciplinarios diferentes en los distintos settings, en los distintos niveles, ¿no? Y que además las estrategias tienen que ser integrales y muy coordinadas. O sea, pensar, por ejemplo, un tratamiento farmacológico sin intentar modificar esos componentes de crianza, lo que yo decía, los problemas propios del adulto, la dinámica de la familia, ¿verdad? Y por otro lado, muchas veces también el encuentro con el sistema educativo tiene limitaciones muy grandes. Es cierto que muchas de estas problemáticas inician muy tempranamente, o sea que estamos sí muy comprometidos en los primeros tiempos, seguimos trabajando, digamos, y pensando dónde es el mejor momento y lugar de intervención, sobre todo en esto que tiene que ver con, por ejemplo, la evolución de los comportamientos externalizados, ¿no? De agresividad, de oposicionismo, digamos que cuando se inician tempranamente en el preescolar ya tienen que estar atentos. Cuando un CAIF, cuando una guardería, un jardín señala que un niño tiene niveles de agresión hacia pares o hacia sí mismo por encima del patrón de la edad y del patrón cultural de ese centro, hay que prestarle especial atención. También a cambios en los comportamientos de los niños, ¿verdad? Acá la coordinación de todos los recursos de salud que trabajan en primer nivel con el sistema educativo, que están mucho más a mano, y los distintos recursos, en algunos lados son las redes de apoyo a las familias, en otros son los otros técnicos posibles externos a la escuela que pueden apoyar, pero no se pueden quedar los pediatras solos en eso, digamos. Tienen que tener indudablemente una salida hacia una complejidad mayor, que bueno, pueden ser otros recursos de salud mental, otros recursos especializados, y también hacia lo que tiene que ver el entorno cotidiano de los niños. Si no, nos quedamos cortos. No piensen que ningún trastorno de estos, el abordaje farmacológico exclusivo soluciona. Y con esto no estoy diciendo que no sean muy útiles en muchas situaciones, pero siempre en el marco de una estrategia integral. No sé si te conté.